bounds. Bueno, pues lo primero de todo, darte las gracias por haber aceptado y bienvenida al canal. Muchas gracias. Como ya te dije un poco más la charla, pues para que la gente te conozca, conocer tu trayectoria y demás. Y bueno, y quería también introducir al atletismo al canal. Y la verdad que la primera persona que se me vino a la cabeza fuiste tú. Te vengo siguiendo ya hace tiempo y es un placer para mí tenerte aquí. Para mí también es un placer que inicies el canal conmigo. La verdad es que es un honor que inicies el atletismo en tu canal pensando en mí, vaya. Y bueno, y para empezar, empezamos desde la infancia. ¿Cómo era la infancia de Carolina y cómo era Carolina de pequeña? Bueno, pues Carolina siempre ha sido una niña muy, muy feliz, muy inquieta en el aspecto de que tenía mucha energía siempre y siempre necesitaba estar correteando, estar jugando con mis amigos por la calle o estar con mis primos también de un lado para otro. Y era pura energía y yo creo que por eso el atletismo y yo en cuanto nos unimos pues fue amor a primera vista. ¿Y en qué momento apareció el atletismo en tu vida? Mira, viendo la foto ahí hay una chica que se llama Ana. Justo yo me había mudado, vivía en el Cerro Amate, que es un pequeño distrito de Sevilla, y me mudé a Dos Hermanas, que estaba bastante cerca también, pero bueno, era nueva, ¿no? En ese aspecto en el colegio y me hice muy amiga de ella. Y repartiendo unos folletos, pues resulta de que ella hacía atletismo y bueno, pues como yo quería estar con mi amiga, pues me apunté al atletismo, ¿no? Y la verdad es que fue también un apoyo muy importante que el entrenador fuera su padre, porque yo creo que eso al final me unió todavía más con el atletismo, ¿no? Porque al final lo veía como padre de mi amiga y terminó siendo pues mi entrenador y mi padre deportivo al mismo tiempo. ¿Y cómo recuerdas esos primeros pasos en el atletismo? Pues los recuerdo la verdad es que jugando muchísimo. Aquí desgraciadamente en Montequinto no teníamos ningún recinto como una pista de atletismo tal cual, ¿no? Sino simplemente teníamos pues una zona medio circular de unos 220 metros, entonces estaba rodeada de un par de campos de fútbol y nos dedicábamos pues a correr un poquito. Recuerdo que mi entrenador también nos hacía muchos juegos de tipo de coordinación, con conos, con vallas y siempre pues intentando disfrutar, ¿no? No que fuera algo muy en serio, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que empecé a correr carreras populares pues empecé a ganarlas y ya no solo eso, sino que empecé a ganarlas incluso a los niños, ¿no? Entraba a primeras metas de niños y niñas, con lo cual eso supuso para mí una motivación de decir, yo siempre he sido muy competitiva en cualquier juego, en cualquier cosa de aspecto de la vida, entonces era como un camino que se me abría a ver a dónde era capaz de llegar y justo eso, ese próximo verano eran los Juegos Olímpicos de Atenas, si no recuerdo mal, los vi por la tele y la verdad es que me impresionó mucho el poder verlo, el poder pensar que quizás algún día yo pudiera estar ahí y fue pues como un reto que me propuse hasta cumplirlo. ¿Se puede decir que desde que probaste el atletismo sabía que era lo tuyo? Sí, se puede decir que sí. Es verdad que yo siempre he sido una niña a la que se le ha dado bien cualquier tipo de deporte. De hecho, incluso antes de atletismo, yo era muy futbolera. Bueno, mi familia es que siempre ha sido muy futbolera. Yo creo que eso pasa en muchas familias y en Sevilla pasa especialmente, ¿no? Porque, bueno, hay dos equipos que llaman mucha atención, el Betis y Sevilla. Yo soy bética de nacimiento, casi por obligación, pero vamos que si no también lo hubiera sido. Y bueno, fuimos en un primer intento, me gustaba mucho el fútbol y fuimos a intentar probar a ver si yo podía entrar en algún equipo. Pero bueno, en aquel entonces era muy raro ver a una niña haciendo fútbol y bueno, pues el equipo de fútbol pues no quería que hubiera una chica entre tantos niños, así que pues terminé optando por eso, por hacer atletismo junto a mi amiga Ana y con ello pues hasta el día de hoy, ¿no? Pero siempre he sido muy futbolera y yo creo que incluso tenis se me hubiera dado también bastante bien, soy una chica muy, muy coordinada,
pero sí que fue un amor a simple vista porque al final es un deporte que te desgasta mucho enérgicamente hablando y yo en ese momento lo necesitaba y a día de hoy incluso lo necesito, ¿no? En el momento en el que me lesiono, en el que estoy mala y no puedo salir a correr, casi que me da algo desde el sofá, entonces es como algo que ya es innato a mí. Y bueno, tú lo acabas de nombrar, empezaste en el fútbol, si no es por el padre de tu amiga, no te metes en el mundo del atletismo, se puede ver como hoy en día los colegios y demás, sí verá que van a dar publicidad de fútbol, de baloncesto, pero quizás el atletismo no está tan vinculado a nivel base, a nivel educativo. Es decir, ¿crees que se valora realmente el atletismo en la base, que es lo más importante y es el futuro? Creo que cada vez se valora un poquito más. Cuando yo empecé en la escuela de atletismo Montequinto no había mucha ayuda, no había, yo recuerdo que a mi entrenador le costaba mucho trabajo sacar adelante al grupo y conforme íbamos avanzando en edad, pues llegas en edades complicadas que terminas dejando el atletismo y ves que no hay chavales pequeños que te quieran volver a entrar, ¿no? Y se va avanzando. Yo por eso mismo en parte estudié ciencias de la actividad física y del deporte por ello, por intentar vincular el atletismo desde bien pequeñita y de hecho ahora mismo tengo un club de atletismo en Montequinto, ya que mi entrenador se jubiló. Digamos que yo cogí el relevo, formamos la escuela de atletismo Correcaminos y la intención era que fomentar el hacer atletismo entre los niños del barrio, ¿no? Y sobre todo que veíamos también un aumento del sobrepeso que no nos estaba gustando nada a nivel de salud, no era nada bueno. Y él pues empezó ahí un pequeño sueño que se ha ido convirtiendo pues ya en un trabajo porque ya llevo junto con mis chicos, acabamos de hacer 11 años con la escuela de atletismo Correcamino y otros 10 años con un club de adultos que llevamos y sorprendentemente cada año que empezamos la escuela hay más niños, ¿no? Hay más niños interesados, tenemos hasta lista de espera, por lo cual es algo muy positivo y yo creo que se tiene que hacer pues una labor de eso, de esfuerzo, de emplear tiempo, porque es verdad que el atletismo es uno de esos deportes que a lo mejor no llaman tanto la atención o que no se le da tanta publicidad y visibilidad y pues por eso seríamos un poquito perjudicados. Precisamente te lo decía porque yo recuerdo, bueno, mis años de colegio, que más allá de las típicas carreras populares de colegio y tal, el atletismo no se impartía. Es decir, y si había que hacer alguna excursión, era ver un partido de fútbol sala, pero no era para ver algo de atletismo. E incluso, bueno, aquí lo podría ver de donde yo soy, que la pista de atletismo hasta hace unos días no se podía ni pisar porque estaba rota. Es decir, incluso en algunos sitios ni hay pista de atletismo. Es decir, ¿crees que la situación va mejorando y cómo crees que se podría mejorar más aún? Bueno, al final va mejorando muy poco a poco, ¿eh? Y se podría mejorar, obviamente, siempre desde la ayuda económica del ayuntamiento o del propio gobierno, ¿no? Porque se necesitan instalaciones para favorecer que haya este deporte, ¿no? Nosotros, te cuento mi historia, cuando te he dicho que empecé en un circulito de unos 220 metros, ese circulito a los 3 4 años se convirtió en 3 campos de fútbol de césped artificial. Me quedé sin ese lugarcito que teníamos para entrenar y nos tuvimos que trasladar a un parque en el que hoy en día entreno a mi propia escuela. Con lo cual instalaciones faltan, ¿no? Es verdad que en Dos Hermanas, por ejemplo, tenemos una pista de atletismo, pero en el barrio en el que vivimos, que es Montequinto, dentro del propio pueblo, estamos como a 30 minutos en coche, entonces muchos chavales no se pueden desplazar, no hay que buscar algo más céntrico, algo que favorezca, pues, que lleguen a tiempo, que les interese también a los propios padres, decir, ya que voy a involucrarme en esto, el poder llegar y no perder media hora y otra media hora en vuelta, ¿no? Y, y yo creo que falta eso, faltan instalaciones, porque llama mucho la atención a los chavales cuando, por ejemplo, de vez en cuando vamos a la Universidad Pablo Olavide, que también está a las afueras, pero bueno, hacemos el esfuerzo una vez a la semana por ir. Les llama mucho la atención cuando entran en una pista de atletismo y ven un foso de longitud, ven una colchoneta para el salto de altura, ven la pista de atletismo en sí. Y yo creo que eso puede favorecer que el deporte, el atletismo en sí, mejore, ¿no? Y bueno, en tu caso, como bien has dicho, pues hacer un parque, ¿cómo de importante crees que el niño o niña desde joven se empieza a adaptar ya a lo que es la pisada en la pista?
Hombre, sí, es importante porque no es que te tengas que centrar al 100% en la pista, pero yo, por ejemplo, he hecho en falta trabajo de coordinación con los propios materiales, ¿no? Me explico mejor. Al entrenar en un parque, pues los propios materiales que teníamos a lo mejor era un cono, unas valletas pequeñitas, pero nunca he llegado a tener unas vallas de la altura a la que me he enfrentado siendo obstaculera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues una chica como yo, que es diestra cerrada, a lo mejor las vallitas pequeñas las pasa con la izquierda, pero si le pones una valla grande a la valla que tiene que saltar, no la va a pasar con la izquierda, ¿no? Y a mí me costó un año entero aprender a pasarla con la izquierda y me costaron 3 o 4 años ser más solvente en el paso de los obstáculos con esa pierna para no perder mucho tiempo con respecto a los rivales, ¿no? De hecho, la prueba de, o sea, la ría, el salto de la ría, la hago solo con la derecha, ¿no? Porque nunca he tenido en la edad que me tocaba la oportunidad de aprender a saltarla con la otra, ¿no? Entonces ya con la edad pues es más complicado, así que en cierto modo sí que es muy importante la pisada, el hacerse a las distancias, el visualizar cualquier objetivo, entonces no es que sea eh, blanco-negro, pero sí que hay matices y se debería de involucrar desde pequeñito, sí. Y como me has dicho, actualmente con tu pareja tenéis una escuela de atletismo. Es decir, ¿cómo para ti, que has tenido que criarte en el parque, no has tenido las facilidades, entre comillas, que a lo mejor pueden ir teniendo poco a poco las nuevas generaciones y la difusión poco a poco va más? ¿Cómo de importante para ti es que un niño o niña te venga y diga quiero dedicarme a esto antes de otro deporte? Hombre, es una ilusión tremenda, ¿no? De hecho, hay chicos que dejan el deporte que venían haciendo cuando se dan cuenta de que hay atletismo, de que llevan un año en la escuela y de repente les pisa el horario y optan por hacer atletismo, pues para mí significa pues que todo ese sacrificio que llevo haciendo, porque ya no solo porque estudié esta carrera para sacar esto adelante, sino porque he ido ejerciendo de entrenadora mientras estoy siendo atleta de élite y sacar ese tiempo muchas veces cuesta mucho trabajo porque es tiempo que a veces pierdes de entrenamiento, de descanso, de ir al fisio y que vengan y te digan, mira, que apuesto por el atletismo o que vengan otro año más, aunque no sea a modo de competición, sino simplemente que les gusta practicar el deporte y divertirse. Para mí es todo un orgullo, ¿no? Es decir, vale la pena el esfuerzo este que llevamos haciendo, ¿no? Y bueno, este esfuerzo que llevas haciendo, siendo deportista profesional, es decir, claro, para hacer atletismo a alto nivel, necesitas tu descanso, tu cuidado, pero tú no puedes dedicarte exclusivamente a ser atleta. Es decir, ¿cómo se lleva el tener que compaginar trabajo y deporte? Pues mira, es duro, no te lo voy a negar, ¿no? Sería todo mucho más cómodo, mucho más fácil el simplemente dedicarme al 100% al atletismo, que lo hago en determinada parte de la temporada, ¿verdad? Que es cuando los correcaminos ya descansan, ¿no? Cuando termina el colegio, hasta ahora septiembre que empezamos, los 3 o 4 meses yo los noto muchísimo, porque llego viva de entrenamiento y salgo viva de allí y noto que las piernas pues las tengo de otra manera, ¿no? Piernas y mente, ¿no? Porque también llevar una escuela pues llevan una sobrecarga mental muy, muy dura y desgasta muchísimo, ¿no? Y es complicado. Realmente ahora mismo, incluso desde hace 3 o 4 años, podría dedicarme exclusivamente al atletismo. No, ni mucho menos para ser rica, ni para ahorrar, sino para vivir al día a día, ¿no? Pero no me vale la pena, porque el atletismo algún día se acabará y este sueño ha costado muchísimo también trabajarlo. Y llevamos tanto encima que sería una pena que por cuestión de unos años pues se dejara la escuela porque luego volver a retomarla sería también mucho más duro y creo que es muy importante la labor que hacemos de ir fomentando, de ir mejorando esa condición física de los chavales, de que no estén tanto tiempo con las pantallas, de que salgan a la calle y sociabilicen. Y luego también es un apoyo, en cierta manera, cuando llegan las competiciones y recibes tu mensaje de tus atletas de venga, ánimo, enhorabuena, y eso también motiva, ¿no? Y tú te ves reflejada en muchos de ellos y de ellas. Sí, sí que me veo reflejada en muchos de ellos y de ellas, sobre todo en aquellos que no les basta el propio entrenamiento, ¿no? A mí me pasaba que terminaba de entrenar y decía, quiero más. Siempre intentaba ir con los mayores porque
pues me veía con mucha progresión, me veía con mucha energía. Y, y hay algunos de ellos que son así, ¿no? Entonces me alegra y ojalá, bueno, pues la vida es como es y algunos tendrán oportunidades, otros no. Algunos tendrán más dificultades con los estudios, otros menos, entonces yo espero allí ayudarlos y siempre hay alguno que puntualmente por los estudios o por problemas personales lo deja un tiempo, pero luego vuelven y es de agradecer que sigan con ese gusanillo, ¿no? Y a ti a nivel personal, bueno, tenéis las becas deportivas, pero ¿crees que todavía falta para que os podáis realmente despreocupar y decir, vamos a impulsar el atletismo español? Y falta mucho. O sea, yo creo que en ese aspecto se ha dado un paso atrás o varios pasos atrás, ¿no? Cuando te enteras que en los crosses, ¿no? De hoy en día ganas prácticamente la mitad de lo que se ganaba antes, o cuando te enteras de esas becas a dos que había, de veintitantos mil o cuarenta y tantos mil euros, que hoy en día, para que te hagas una idea, el mero hecho por participar en los Juegos Olímpicos de Tokio fueron 8.000 euros de ayuda y en los Juegos Olímpicos de París se ha duplicado a 18.000, pero no deja de ser un ciclo olímpico. 4 años para ganar eso y luego en función de tus resultados, pues yo te puedo hablar de mi experiencia en Tokio, cuando fui la 14, entrando en el top 15, gané 14.000 euros más extra, ¿no? Que tú ganes 27.000, 30.000 euros en 4 años no es una beca que te motive a luchar por esto, ¿no? Al final los atletas tenemos que ir compitiendo mucho, muchos crosses, muchas millas, muchas carreras extras para ir sumando de a poquito para no solo por ganar dinero, sino por suplir los gastos que esto conlleva también, porque hay muchísimos gastos que no se ven, pero la suplementación pues es un gasto enorme, las zapatillas, yo tengo la suerte de que New Balance me ayuda con material, sino también es un dinero increíble, ¿no? Ropa, fisio, yo en fisio sí que me dejo 3.000, 4.000 euros al año, entonces al final el atletismo da para, para lo que gastas y un poquito más, ¿no? Claro, porque tú has dicho esa cantidad, la gente la puede escuchar y dice, está bien. Pero claro, es que no es solamente esa cita olímpica. Es que para llegar a esa cita olímpica son 4 años. Es decir, si divide eso en 4 años, realmente es que no da para nada. Es Exacto, ¿no? decir, Y lo peor de todo es que esa beca te dura un año, ¿eh? Que no es que sea, o sea, tienes esa beca y antiguamente, pues, por suerte duraban durante más tiempo, pero hoy en día, si durante ese año no vuelves a realizar rendimientos deportivos, pues al año siguiente tienes un año en blanco. es decir, la siguiente pregunta era que podemos ver, bueno, venimos de unos juegos, que sí, cuando hay una gran cita, muchas instituciones, muchas marcas, todo el mundo está encima. Pero es ese mes de competición. Durante el resto del año no se ve. Es decir, ¿crees que realmente el atletismo está bien valorado a nivel de instituciones, de política y demás? ¿O crees que simplemente es el momento del foco y después desaparece? Es momento de foco completamente y se puede ver con los Juegos Olímpicos, ¿no? De repente mucha gente ve atletismo, de repente es lo normal, ¿eh? Que uno llega a los Juegos Olímpicos, nunca ve atletismo, pero lo primero que ves es atletismo, o sea, lo que sea, ¿no? Seguro que hay alguna modalidad que te llama la atención, que te gusta, los 100 metros, salto de longitud, salto de altura, siempre hay algo, ¿no? Pero es verdad que durante el resto del año, como no seas un fiel seguidor, como no te guste realmente, como no lo conozcas desde dentro, no salimos en la televisión, no salimos en Antena 3, no salimos salvo que haya algo que sea pues anecdótico. Y es una pena, ¿no? Porque antes sí que recuerdo yo campeonatos de España que se retransmitían por la televisión española o por la 2. Y eso al final creaba audiencia, creaba expectación y creaba pues que cada vez más personas lo vieran, ¿no? Ha habido un momento de gran bajón desde que lo quitaron. Y hoy en día, quizás con las redes sociales sí que se va mejorando, pero muy lentamente, ¿no? Al final, si no hay algo importante, pues no se ve, ¿no? Entonces es una lástima de que no se sigan con la cantidad de crosses, de millas, de carreras populares que tenemos en España, que son un gran atractivo, ya no solo por los atletas nacionales, sino porque vienen buenos atletas internacionales
y tenemos que hacer un esfuerzo en verlo porque a largo plazo, como esto siga decayendo, probablemente se vea muy afectado. Bueno, y acaba de comentar las redes sociales, realmente es porque vosotros y vosotras os estáis convirtiendo en creadores de contenido que sois realmente los que estáis difundiendo lo que es el atletismo. La verdad es que sí, así es y bueno, incluso muchas marcas quizás se aprovechan de hoy en día de esto, ¿no? Porque al final te conviene a ti como deportista crear contenido, porque quizás llama la atención de alguna marca, es una ayuda extra y ya no solo eso, sino de que favoreces tus seguidores, ¿no? A mí la verdad es que me preocupa mucho el tener que invertir tanto tiempo, más allá del propio tiempo que inviertes en el deporte para este tipo de cosas, ¿no? Y yo he llegado, por ejemplo, a un momento ya en el que me lo tomo de una forma menos exagerada, menos estresante y porque consume mucho. No es tu trabajo y tienes que crear contenido con todo lo que se lleva encima, es muy difícil y en mi caso ha llegado un momento en el que he tenido que decir, no me compensa tanto, eh, ojalá que el que me quiera seguir, que tenga facilidades para encontrarme y seguirme, pero y cada vez que pueda subiré contenido de lo que yo considere en ese momento que tengo que subir, pero no como un trabajo, porque no lo es, no es mi trabajo y es verdad que quizás muchas veces los atletas necesitamos un tiempo de desconexión en ese aspecto. Y bueno, y ya volviendo un poco más a ti, a tu inicio, hay una persona bastante importante. ¿Qué significa para ti? Bueno, es Manuel Rodríguez Fernández, mi padre deportivo, ¿no? Mi primer entrenador. Un hombre que me ha llevado acompañando en mis pasos deportivos y personales durante 20 años. A día de hoy sigo teniendo muchísimo contacto con él. Hace poco celebramos el éxito de los Juegos y acaba de ser abuelo hace poquito, así que está ahora mismo en otra etapa de su vida. Pero la verdad es que gracias a él también quizás me enamoré del atletismo, ¿no? Porque no es fácil, no solo es amor a primera vista, es que hay que saber enganchar al chico o a la chica, hay que saber darle lo que quiere, hay que saber llevarle durante el camino, durante las dificultades. Yo he sido una chica que siempre se ha lesionado mucho. Vengo de una familia humilde que no ha tenido dinero para zapatillas y ahí estaba Manolo y me compraba unas zapatillas que no tenía coche para ir a una carrera popular y ahí estaba Manolo y me llevaba a una carrera popular. Entonces, ha sido una persona y es una persona muy importante para mí y obviamente si no es por él, pues no estaría donde estoy. A día de hoy podemos ver muchos entrenadores y entrenadoras de diferentes deportes con mucho nombre, pero muchas veces no llegan a conectar con el deportista. En tu caso, como bien acabas de decir, hizo que te enamoraras del atletismo. ¿Qué te ha aportado él deportivamente y personalmente? Bueno, obviamente lo deportivo me aportó mm, el luchar por mis sueños, ¿no? Porque siempre he sido una chica que tenía grandes sueños, como te he dicho, lo de los Juegos Olímpicos, pero nunca he tenido la confianza en mí como para pensar, puedo lograrlo, ¿no? Y él fue forjando un carácter de guerrera, de no pasa nada, te has lesionado, lo retomamos cuando te recuperes, has quedado cuarta, no pasa nada, la siguiente intentamos la tercera o la segunda o la primera posición. Y siempre ha sido como el hombro en el que apoyarme y el que me ha chuchado siempre, ¿no? Entonces, lo deportivo, pues le debo a la atleta que soy realmente hoy en día, ¿no? Y en lo personal, pues el nivel de empatía que tiene Manolo y ese nivel de comprensión, de saber adaptarte a la situación personal del atleta, porque somos atletas, pero somos personas. Muchas veces en casa a lo mejor no nos va bien, o los estudios, y el entrenamiento no tiene que ser algo inamovible, el entrenamiento tiene que ser algo flexible. Y eso Manolo lo sabía hacer muy bien y también Antonio Serrano, que es el entrenador que me lleva ahora mismo, también lo sabe hacer muy bien. Así que en ese aspecto he sido muy agraciada, ¿no? ¿Crees precisamente estar relacionada? ¿Crees que en los inicios de cualquier deporte encontrarte con personas así o con personas que a lo mejor no saben tocar la tecla exacta puede hacer que una persona siga adelante su sueño o lo deje? Sí, totalmente. Totalmente. Y también te puedo hablar desde la experiencia de personas cercanas, ¿no? Yo ahora mismo tengo
algunos chavales que, bueno, pues desgraciadamente no tuvieron al mejor de los entrenadores. Y sobre todo en mujeres ocurre mucho de que al final intentas echarle tanta vuelta a tu entrenador que te lo crees todo, ¿no? En plan, tienes que estar más delgada, tienes que tal. Entonces, en chicas se produce muchos trastornos de alimentación y es luego muy difícil de salir y de que después te vuelva a gustar de nuevo el deporte que querías, ¿no? Y luego también a nivel mental hay muchos entrenadores que parece que cada entrenamiento es una competición, que si te ha salido mal es culpa tuya, que no ha podido haber fallos en su planificación, y eso también lo he vivido de una persona muy cercana y al final ha cambiado a tiempo, porque si no hubiera sido una autodestrucción total, ¿no? Entonces sí que es muy importante que para ser entrenadores primero hay que ser muy empático, ¿no? Hay que saber llevar a las personas y ya luego ser entrenador. Y bueno, como hubieras dicho, ya no estás con él, pero fue difícil tomar la decisión de separar vuestro camino, aunque todavía sigáis en contacto. Y que fue difícil. Fue difícil porque te llevas vinculada a esa persona 20 años, ¿no? Y tienes hasta miedo de decir, si se termina esta relación, ¿me seguirá gustando el atletismo tal cual lo conozco o seguiré rindiendo al nivel al que estoy? Y bueno, en ese aspecto, cuando tomamos la decisión, fue una decisión un poco a conjunto, ¿no? Yo estaba viendo que él estaba llegando a una etapa de su vida en la que su jubilación estaba ya muy presente y pues cada vez estaba en otros aspectos más de su vida y más desvinculado del atletismo. Y yo quería más vinculación con el atletismo, entonces nos pusimos de acuerdo muy pronto y pensamos en la misma persona al mismo tiempo. Pensamos en Antonio Serrano como esa persona que cogiera su relevo y siguiera entrenándome. Y por suerte, pues Antonio no dudó, no puso ninguna pega desde que se lo propuse. Y la verdad es que prácticamente han sido dos entrenadores que se parecen mucho en la forma de ser. Y en la forma de entrenar no, para nada en absoluto, pero bueno, la forma de ser sí. Yo creo que me he adaptado muy bien. Y se puede ver a muchos deportistas que cambian de entrenador, entrenadora. A lo mejor la relación no termina de ser igual. ¿Cómo es de satisfactorio es que la persona que ha hecho que ame este deporte a día de hoy, si ser tu entrenador, siga estando contigo y siga alegrándose de todo lo que consigue? Pues súper satisfactorio, ¿no? Porque al final el que se termine el vínculo con tu entrenador y de repente ya no seas nadie en tu vida tiene que ser muy duro, tiene que ser tremendamente duro, tienes que sentirlo como una pérdida en tu vida porque que solo te vincule el deporte y luego nada, pues algo mal ha habido en la relación, ¿no? Porque al final la relación de un atleta-entrenador va un poquito más allá porque hay muchas emociones, hay momentos muy duros, momentos muy felices y ambos somos personas y lo disfrutamos como un equipo, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos sí que luego queda una relación, pero es verdad que en mi caso favorece mucho que vivamos en el mismo barrio, que podamos vernos y es algo muy bonito que yo creo que muy pocos atletas, porque la mayoría de los atletas de élite finalmente pues se terminan yendo a alguna residencia de alto nivel o terminan yéndose a algún grupo de su núcleo de entrenamiento, pero yo sigo entrenando desde casa, ¿no? Porque Antonio entrena a distancia y en ese aspecto pues quizás eso ha favorecido también que sigamos con un vínculo tan especial como el que teníamos antes, ¿no? Y seguimos pasando etapas y si cualquier deportista siempre sueña con todo, pero si hay unos colores que quiere vestir, son precisamente los de España. ¿Cómo fue la primera vez que representaste a España y si te creías lo que estaba pasando? Pues fue increíble porque además esa representación vino después de un mes de no correr absolutamente nada por una periostitis que tenía en ambas piernas, o sea, tenía doble periostitis. Tuve un mes entrenando en cinta y siempre he querido representar a España. Y precisamente en 2011, en categorías menores, ¿verdad? Pero bueno, en 2011 tuve la oportunidad de disputar ese campeonato de Europa de cross.
me dijeron además que iba a estar seleccionada el día de mi cumpleaños, así que fue un boom muy, muy chulo. Y lo recuerdo con mucho cariño, también con muchísimos nervios, porque era como que lo veía todo muy grande, ¿no? Era en plan, ¿yo qué hago aquí? Que vengo de un barrio, que vengo de entrenar en un parque, que estoy lesionada realmente, que me he clasificado estando lesionada, todavía estaba tocada. Y veía ahí a Estefanía Tobal, veía a Sandra Mosquera, veía a mucha gente importante y estaba yo entre ellas, ¿no? Entonces era como, no sé si esto lo volveré a repetir, espero que sí, y costó mucho de nuevo vestir la camiseta hasta ser categoría absoluta. Y aunque ha representado muchas veces a España, seguiremos hablando de ello, pero ¿tiene algo especial representar a España? Sí. Al final es por lo que todos deportistas luchamos, o sea, todos los campeonatos importantes, la mayoría, estás vistiendo a tu selección nacional y ya no es solo porque vayas a disputar ese campeonato importante, sino porque tú sientes una fuerza interior distinta cuando corres un campeonato del mundo representando a España que cuando corres un campeonato de un meeting importante, un meeting internacional, que puedas tener el mismo nivel que un campeonato del mundo, ¿no? Y estés corriendo con tu club, como existe ahora mismo el Campeonato de Europa de Cross por clubes, que estás corriendo con tu club, pero cuando lo corres con la selección nacional, hay otra llama, hay otro fuego en tu interior, por así decirlo, hay mucha ilusión y no solo tuya, sino del resto de tus compañeras, que aunque muchas veces sí que son puestos individuales, en otras, como por ejemplo es el cross, también nos jugamos un puesto colectivo, como el que logramos este año subir al segundo escalón del Campeonato de Europa y fue muy emocionante poderlo vivir con las compañeras. Y bueno, seguimos dando saltos y 2021 fue un año, una montaña rusa para ti. Empezamos un poco por lo a priori negativo, que fueron los, yo creo que todo el mundo se habla, la polémica que hubo con los 3000 lisos. No sé cómo te sentiste tú en ese momento y cómo afronta una deportista una situación así. Fue duro, la verdad, fue duro el verme pues que tenía la mejor marca de todas las que finalmente terminaron clasificándose a ese campeonato de Europa y que una competición fuera tan determinante en dejarme fuera, ¿no? Además, quedando cuarta, yo creo que no por mucho, sino simplemente me sobró una vuelta de una carrera en la que tiré desde el metro uno y que bueno, que llevaba ganando prácticamente todas las carreras que había corrido hasta aquel entonces, ¿no? Entonces sí que me impactó incluso a mí misma el no encontrarme bien ese día, pero la realidad es que sucedió ese día, pues no me encontré bien y fue una desgracia que no me encontrara bien el día en el que me tenía que encontrar bien. Pero bueno, por otro lado, es verdad que me ganaron, que fueron mejores, que tenían marcas muy parecidas a las mías y que por algún momento tienes que cortar y tienes que poner unos criterios. Y yo lo entendí, aunque me doliera, porque hubiera preferido que me hubieran clasificado, que me hubieran llevado a mí, pero entendí que las demás tenían el mismo derecho que yo y luego hicieron una muy buena actuación en el campeonato de Europa, ¿no? Sobre todo Lucía Rodríguez, ¿no? Esa atleta con la que sí que hubo, que parecía que había más conflicto, porque que había más dudas, porque había sido tercera y me había ganado en los últimos los metros finales, pero terminó marcándose un campeonato de Europa espectacular y yo me alegré muchísimo por ella, ¿no? Porque al final estamos para eso, estamos para mejorar y el que mejore un rival para ti es una fuente de motivación, ¿no? Entonces, lo llevé con mucha pena, pero dentro de lo que cabe lo supe llevar bien. Y ahora, 3 años después, con la polémica que sigue habiendo en la mínima olímpica, la mínima de la federación, bueno, la propia Águila estuvo a punto de quedarse fuera y luego ha sido una de las mejores en los juegos. Es decir, ¿cómo sigues viendo esas varas que tienes para medir si un deportista, y más en vuestro deporte, va o no va a una competición? Es decir, ¿le dejan cumplir su sueño o no le dejan cumplir su sueño? Es una vara que ahora mismo hoy no es justa, ¿no? No es justa porque el atletismo no son matemáticas y hay días en los que no compites bien. Pueden haber muchos días seguidos en los que no compitas bien y hay días en los que compites muy bien, ¿no? Y no es justo
que más allá de la marca que sí que pone la World Athletics, que tiene que haber algo, ¿no? Para poder acceder a estos juegos. Y de esa clasificación tan dura que hay después si no consigues la marca por el sistema de puntos, lo duro que es entrar ahí, lo duro que es meterte, depende de qué pruebas hay más o menos número de atletas para poder disputarlas, ¿no? En el caso de 3.000 metros de obstáculos, por ejemplo, son solo 36, muy poquita gente la que se puede meter por el sistema de puntos. Entonces, el que haya una marca una mínima de la excelencia aparte para esas personas que nos metemos por puntos en ocasiones es muy duro y conlleva estrés, un estrés que ya tienes porque quieres hacer la mínima de la World y te quieres meter por puntos y ahora se suma otro estrés y no sale y no sale y no sale y muchas veces sale y luego compites muy bien en los juegos también. Muchas veces no sales y te quedas a las puertas y luego ves ahí que hay atletas que están compitiendo, que no han ido, que están espectacularmente en estado de forma. Y, y es duro y es difícil también al mismo tiempo poner un criterio que sea justo, ¿no? Yo creo que el criterio más justo sería volver a lo antiguo, volver a la mínima A y la mínima B. Una mínima A que te asegure pues, que los mejores estén y una mínima B que no tenga por qué ser un sistema de puntos, porque al final siempre dependemos mucho de nuestros managers, dependemos mucho de los managers de otras personas que nos quitan puestos, dependemos de las competiciones que hay en nuestros países y en otros países. Y además, lo más justo es lo que tú puedes correr, en qué puedes correr, en qué marca puedes correr. Pues por eso yo creo que deberíamos de volver a lo antiguo, ¿no? Una mínima A exigente y una mínima B y haya una cuota. Si la mínima B la hacen 50 personas y pueden entrar 36, pues habrá que cortar en el 36. Pero yo creo que así todo el mundo sabríamos a qué nos atenemos, ¿no? A una marca, un modelo estándar y no de esta forma tan aleatoria por los puntos, a ver en qué puesto cae, si viene alguien bueno, alguien malo, y eso es una desgracia. ¿Crees que esta costelera que ha habido estos meses, incluso gente que ha ido, que le decía, bueno, puede estar en la posición cómoda y callarse, no, ha alzado la voz y ha dicho que no lo considera justo? ¿Crees que esto va a hacer que se dé una vuelta al sistema y que podamos ver cambios pronto? ¿O crees que esto ya va a seguir así y ya está? Yo creo que esto va a seguir así y ya está. Porque es verdad que aunque muchos hemos alzado la voz y hemos intentado hacer ver de las injusticias que hay, al final mandan los que mandan, ¿no? Y esas personas tienen sus ideales, tienen sus ideas y si no en 2 años no han recapacitado con unos Juegos Olímpicos con la importancia que eso tiene para un deportista, no creo que se recapacite ahora por campeonatos de menor rango, por así llamarlo. Y yo creo que la única salvación sería pues que se cambiara de esas personas que deciden esos criterios deportivos, ¿no? Esa yo creo que es la única manera que hay para evitar estos criterios que tenemos ahora mismo. Bueno, pero es que en general, cuando se coge un asiento, es difícil moverlo. Y bueno, y dando pasos adelante, ese mismo año hemos dicho que fue un poco montaña rusa. Acabamos hablando de lo negativo, vamos poco a poco a lo positivo, y es que fuiste subcampeona de cross. No sé, ¿cómo recuerdas ese momento? Bueno, ese momento fue muy bonito. Es verdad que ella venía también de ser subcampeona de cross en el 2020, justo antes del COVID, con tan solo 4 meses de entrenamiento con Antonio Serrano, pero claro, es que ahí 2021 no había preparado absolutamente nada del cross, ¿no? Nos habíamos centrado en preparación de la pista cubierta y 10 kilómetros de repente por los cerros en Getafe, pues fue duro y creo que lo que tuve es una actitud muy inteligente. Fui recogiendo cadáveres y tuve esa confianza en mí y tuve el día también porque tuve buenas sensaciones, esas sensaciones que no me acompañaron la semana de antes, porque justo fue una semana de diferencia. Me acompañaron ese día, el día de Andalucía, de hecho, que pude disfrutarlo bien junto a mi selección andaluza y fue algo pues que me ayudó a volver a salir de esa pequeña tristeza, ¿no? que tenía por quedarme fuera de ese campeonato de Europa y decir, venga, que no ha pasado nada, que ha sido un fallo, un error y ya está. Y a la siguiente tienes ahí algo en los horizontes mucho más importante que son los Juegos Olímpicos. Y precisamente lo acabas de decir tú ahora, tu sueño era llegar a unos juegos, llega 2021, un año después por el COVID, llega a Tokio y llega tu momento. Es decir, ¿cómo recuerdas primero esa clasificación en la que
tuviste una lesión y estuviste a punto de no ver posible esa llegada, conseguí llegar y estar ahí y decir, he conseguido mi sueño? Pues fue muy duro. Fue muy duro empezar el mes de marzo a entrenar después de ese mazazo de no ir al campeonato de Europa y de ser subcampeona, ¿no?, en el cross, y empezar a tener molestias en la planta del pie. En una época de la temporada en la que no tenía que tener absolutamente nada porque estaba a años luz de clasificarme, ¿no?, para los Juegos. Eh, y de hecho, quizás cualquier atleta, incluso yo misma, con ese dolor que tenía, hubiera parado de entrenar. Pero los Juegos Olímpicos se merecían aguantar ese dolor. Ese dolor de que hasta tal punto yo tenía fascitis y me rompí la fascia corriendo. Que dentro de lo que cabe fue hasta lo mejor que me pudo haber pasado porque así empezó la recuperación a acelerarse todavía más. Y correr con la fascia rota, empezar a saltar vallas con la fascia rota, fue duro, fue muy difícil. La primera competición la hice todavía con molestias, pero ya en la primera competición le quité 15 segundos a mi marca personal y me quedé a 4 segunditos de la mínima olímpica. Y dije, jolín, pues oye, que lo mismo puedo, ¿no? Aunque me ha pasado esto, que ya lo veía casi todo negro de nuevo, digo, lo mismo sí que sale. Y a partir de ahí la verdad es que la clasificación, aunque la lesión fue remitiendo poquito a poco, con Ángel Baza, que en paz descanse, que me fue tratando la lesión bastante bien, porque tuve un par de concentraciones en Madrid y hasta el último día, hasta que llegamos a Tokio, tuve molestias, pero bueno, fueron ya muy amenas. Esa clasificación era de un quiero y no sale, y un puedo y no sale, ¿no? Porque le daba el palo, siempre. 9.34, 9.35, 9.34, correr en altitud, no correr en altitud, hasta ganando mítines como fue el mítin de Madrid, ¿no?, categoría oro, ese mítin no me esperaba yo ganarlo. Y como no hacía mínima, pues tuve que ir por el sistema de puntos. Por suerte, en aquel entonces entraban 45 atletas y no 36. Y terminé entrando, creo que era 36, que hubiera entrado de todas maneras por los pelos, pero bueno, fue duro porque no dormía. Yo estaba atenta a las marcas que hacían mis rivales. Vivieran en Tokio, vivieran en, no sé, en Los Ángeles, en Australia, en alguna parte. O sea, me levantaba a la hora que fueran a competir. Si era a las 3 de la mañana, o si era a la 1 o a las 2 de la tarde, estaba atenta de cualquier competición. Y eso mientras yo entrenaba y mientras yo competía, ¿no? Y muy, muy, muy estresante este sistema de puntos, es muy, muy agónico, sobre todo para aquellos que estábamos ahí, ¿no? Y sobre todo porque no es nada justo, ¿no? Hay muchas competiciones en otros países que valen el doble de lo que valen en nuestro propio país y que no tienen el nivel que tenemos aquí y lo consideran injusto. Entonces, pues hasta el último momento estuve en vilo. Competí hasta el último día, me acuerdo de correr en el Campeonato de España el sábado, que me la jugué también porque como necesitaba los puntos me puse a tirar como loca, sin ningún tipo de ayuda, y a los 2 o 3 días me fui a Castellón y corrí otro 3.000 obstáculos, que era el último que había, por si acaso salía. También me puse a tirar como una loca y otra vez al palo, ¿no? Un 9.34 y un 9.35. Y es verdad que lo que sí que pude demostrar es que estaba en forma, porque siempre corría muy bien. Pero recuerdo una clasificación de locura y de hecho cuando ya me clasifiqué me dio el bajón, porque fue un esfuerzo mental muy duro y aunque físicamente seguía bien, mentalmente yo sentía que me había vaciado en la clasificación, pero bueno, el sueño era ese, el sueño era clasificarme y lo conseguí. Lo que estaba claro es que nadie te iba a frenar, iba a ir a conseguir tu sueño y lo acabaste consiguiendo en el momento de que viajas, empiezas a hacer la foto, empiezas a estar allí y dices que no es mentira, que esto es verdad. ¿Cómo, cómo son esos sentimientos por dentro? Es que realmente hasta que no volví a casa y pasó un tiempo, todavía tenía en mente como de que había sido todo como un sueño, porque eh, yo lo sentía como el ikigai de mi vida, lo defino yo, ¿no? Como el sueño de mi vida. Ese sueño que empezó con una niña de 7 años y lo consiguió una chavala de 29. O sea, pasaron 22 años de sacrificio hasta poder llegar a conseguirlo y que ese sacrificio, sobre todo además ese último año, ¿no?, con todo lo vivido, fue muy emocionante. Y lo recuerdo muy bonito y lo recuerdo mucho más bonito de lo que he vivido ahora en los Juegos Olímpicos de París, a pesar de que no hemos tenido el COVID, de que hemos tenido mucha expectación y de que ha habido muchas personas en el estadio, pero
lo recuerdo súper bonito porque era por fin, que tiene sentido estos 22 años que llevo haciendo atletismo, ¿no? Y más allá del resultado, la carrera y de la caída, lo disfruté un montón. Hubiera pasado lo que hubiera pasado, lo disfruté un montón y cuando volví a casa me acuerdo de que era muy imborrable la sonrisa de mi cara, o sea, me llevé muy feliz, me pasara lo que me pasara mucho tiempo. Y bueno, has pisado muchos estadios, has corrido en muchos sitios, pero cuando se entra a correr a un estadio olímpico, ¿cómo es ese momento? Pues se te ponen los pelos de punta, tal cual. Es que entras y no puedes controlar la emoción. De hecho, me acuerdo de Auri Boquesa, justo antes de partir para Tokio, ella era la capitana del equipo, y nos dio una charla y nos dijo, si podéis, en la medida de lo que podáis, ir a ver el estadio antes de competir, porque le pasó que en unos Juegos Olímpicos no fue a verlo y claro, se plantó en la línea de salida y se puso a llorar, porque es que es un sentimiento que te invade, te impresiona muchísimo, ¿no? Y tuve la suerte de que pude ir en Tokio 2 días antes a ver al estadio cuando lo abrieron, eh, y me puse a llorar. O sea, que aquello absorbe, absorbe, te emociona, te entran todo tipo de sentimientos, todos. Te acuerdas de muchas cosas, de muchas personas, de muchos sacrificios. Y luego cuando te plantas en la línea de salida, todo se queda en blanco. De repente eres tú contra las demás, te sientes en las mismas condiciones que ellas, al mismo nivel que ellas, eh, y lo disfrutas pues como si fuera un sueño, literal. Yo para mí estaba en un sueño, en una burbuja. Para los que no vamos a vivir nunca eso, en el momento que vas a correr y que estás corriendo, todo ese sonido ambiente, ¿eres consciente de todo lo que hay o directamente estás, como has dicho, en tu burbuja y te olvidas de todo? Y sí, eres consciente cuando te meten ya de lleno a la pista, sales y lo ves todo. Y sobre todo ahora en estos Juegos Olímpicos, claro, yo viví los de Tokio, que había 0 espectadores, se escuchaba hasta mi entrenador, y ahora 80.000 personas, con el bullicio de 80.000 personas, ¿no? Eh, es que es apabullante y eres consciente de todo. Yo la primera vuelta estuve muy desconcentrada, porque al final el pulso se te sube mucho, tú escuchas mucho ruido, te metes y sientes que hay más tensión de la cuenta y te sientes muy observada, pero es verdad que te pones a correr, te concentras un poco, pero yo la primera vuelta me tuve que decir, vamos a ver, concéntrate al 100% porque con un poco no basta, te tienes que concentrar al 100%. Pero sí que eres consciente de lo que pasa a cada vuelta. Yo recordaba más o menos por la zona en la que estaba sentada mi hermana y mi madre, que fueron a verme, y mi marido, y cada vez que pasaba por esa zona decía, me están gritando, sé que me están gritando, así que imagínatelo, ¿no? Y la última vuelta ya cuando veía que no tenía que forma de clasificarme ninguna, eh, y sabiendo que era el último 3.000 obstáculos que corría, me acuerdo de controlar el ritmo, decidí no forzar en absoluto y mientras iba corriendo iba mirando todo lo que pasaba a mi alrededor para que se me quedara grabado en la retina. Y una carrera de los juegos en el que, si vale, tú sabes cómo tú llegas, tú sabes la estrategia que a priori quieres seguir, pero tú no sabes cómo llegan los demás. Si verá que hay estudios y tal, pero no sabes 100% por qué va a optar. Es decir, cómo se gestiona una carrera de unos 3.000 cuando tienes que jugar durante la carrera a saber si tira o no tira, si sigue o no sigue, cómo se gestiona eso mentalmente y físicamente. Mira, cuando es una competición de tan alto nivel en la que hay muchísimas atletas mejores que tú, al final solo tienes una forma de correr y jugando tus cartas, ¿no? Sabiendo que tienes que ir a tu ritmo sin malgastar energía las primeras vueltas, intentando dentro de lo que cabe y dentro de las posibilidades que tú tengas, si pasaban 5, pues yo intentaba estar ahí entre las 5, 6, 7 con opciones por si había algún desfallecimiento, alguna caída o algo, pero controlando porque en mi caso salía a un ritmo rápido, pero tampoco salía a un ritmo súper mega exigente que no fuera capaz de llevar. Entonces iba ahí en el grupo, siempre con el rabillo entre los ojos de todas las atletas porque sabía que en algún momento iba a haber un cambio de ritmo y lo hubo. Entonces, en ese momento
yo tenía dos opciones. Era arriesgar e irme detrás de esas 6 atletas que me sacaban prácticamente 15 segundos de marca personal, o quedarme con un atleta que intentara hacer la ayuda, ¿no? La liebre, por así decirlo, el trabajo de conexión con el grupo. Yo opté por esa segunda opción, creyendo que iba a ser inteligente, de decir, mira, me voy a aprovechar de alguien que me ayude a conectar con el grupo, pero lo cierto es que pues esa chica, esa polaca, no podía y ya ahí se me terminaron todas las opciones, ¿no? Entonces, aunque tengas una estrategia en la cabeza, nunca sabes si vas a hacer la tercera, ¿no? Yo ahora me arrepiento un poco de no haber arriesgado, que aunque hubiera arriesgado tampoco hubiera pasado porque no hubiera hecho 9-10, pero sí que es verdad que a lo mejor hubiéramos sabido un poco más mi límite, ¿no? Mi potencial en esta prueba, pero bueno, es que son milésimas de segundo y hay veces en las que te sale bien, hay veces en las que te sale peor, pero son situaciones en las que no sabes nunca si vas a acertar, ¿no? Entonces siempre tenemos como un plan A, un plan B y un plan C y luego lo que surja. Y como hemos dicho, fue un poco montaña rusa todo. Y hubo un momento que yo creo que todo el mundo vivió contigo, o si estuviera en la pista. Desgraciadamente fue el momento de la caída. ¿Cómo recuerdas tú ese momento y todo lo que pasó después? En ese momento yo realmente no sabía qué me había pasado. O sea, yo recuerdo, yo sabía que me había caído, pero cuando me pasó no sabía ni cómo, ni por qué, ni quién, ni en qué lugar. O sea, perdí un poco como la orientación, no sabía muy bien en qué zona de la pista ni cuántas vueltas me quedaban. Cuando volví a completar una vuelta ya vi que me quedaban 3, entonces empecé a hacer cálculos y dije, guau, ha sido a falta de 4 vueltas y ya se me había ido el grupo un montón. Pero bueno, en cuanto yo me levanté, intenté dar caza, no lo di por perdido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estás en unos Juegos Olímpicos y has regalado 20, 30 metros y un golpe en la cadera y en el hombro que te dejan secuelas y a cada salto pues era veía las estrellas. Así que pasadas 2 vueltas ya vi que el dolor iba más, que mi energía iba menos y me dije, mira, estás en los Juegos Olímpicos, vas a llegar a meta sí o sí, porque yo soy de las que piensan que para considerarte olímpica tienes que terminar tu prueba, no basta solo con clasificarte, yo creo que vas y tienes que terminar la prueba y aunque sea andando, yo voy a terminarla, ¿no? Y por suerte pues medio la terminé en un buen tiempo porque 9:45 creo que hice o 9:40 y tantos, no fue una mala marca pese a esa caída y la última vuelta ya como vi que no, de la última creo, la penúltima, digo, levanté la cabeza y dije, despídete de esto que nunca sabes si vas a volver a estar en unos Juegos Olímpicos y me costó mucho salir del estadio. Tengo un amigo un periodista que me vio pasmada, que ¿sabes? Tuvieron que venir voluntarios japoneses a echarme del estadio porque no quería salir de ahí y me daba mucha pena, ¿no? Tener que despedirme también de esa manera, pero bueno, yo me lo tomé también como una forma, mira, una anécdota que contar que me ocurrió a mí en los juegos, que le podía haber pasado a cualquiera y es algo más que me ha tocado vivir y ya está. Y te costó que te echaran del estadio. ¿Cómo recuerdas ese momento de después de la ducha, después de enfriarte todo un poco, después de la supuesta recalificación, si no, todo ese proceso, cómo lo recuerdas? Yo es que salí del estadio pensando bueno, pues ya está, que no había final para mí, ¿no? Yo no sabía que podía haber una recalificación eh, que probablemente era muy lógica, pero bueno, yo no lo veía lógico. Y cuando salí del estadio y me vio mi entrenador cojear, me dice, pero por Dios, se llevó la mano a la cabeza. ¿Qué haces cojeando que lo mismo te recalifica? Y se me quedó la cara a cuadros de decir, ¿cómo? ¿Cómo es posible que, dice, claro, porque te ha perjudicado? De hecho, me tatué el artículo 17.2.1, ¿no? Te ha perjudicado un atleta. Y digo, ostras, dice, así que venga al trabajo, al fisio y a intentar recuperarte bien, ¿no? Me metí en un baño, una bañera con hielo de agua fría, hace peor que corriendo prácticamente, y luego mucho trabajo de fisio, ¿no? Cuando salí de la bañera es cuando me enteré de que me habían recalificado, o sea, fue al poquito tiempo de correr y ya cuando llegué a la Villa Olímpica, pues estaba un poco como en shock, como
acabo de correr lo que he querido siempre, unos Juegos Olímpicos, me he caído, tengo dolor y voy a correr la final. Era una mezcla de emociones muy grande, mucha ilusión y bueno, pues me llevé prácticamente 2 días tumbada en la cama porque casi que no podía moverme. Aproveché para responder muchísimos mensajes que me llegaron, pero la realidad es que no estaba al 100% para correr una final olímpica pero bueno, era lo que tocaba. O sea, no podía negarme a correr una final olímpica, tenía que correrla sí o sí, ¿no? Y un sueño que, bueno, ya lo cumpliste, llegar a unos juegos, cumple otro que es llegar a una final olímpica, pero desgraciadamente no llega tu 100%. Tú misma, como acabas de decir, eres consciente de que no estás como para disputar o que eres muy competitiva, o que ya hemos hablado de que la clasificación también fue difícil, pero eres consciente de que estás contra las mejores. Es decir, ¿cómo se sale a una final olímpica con todo el shock que te has llevado estos 2 días antes y sabiendo que no estás al 100%? Mira, yo salí creyéndomelo todo, ¿eh? Yo salí pensando en que, eh, bueno, el día de antes había corrido un poco, ¿no? Las molestias no habían desaparecido, pero ya no eran tan catastróficas como el primer día. Y me hacía tantísima ilusión, tantísima correr esa final, y me veía también con opciones, ¿eh? Antes de la caída, el corte estaba en 9:28, había estado entrenando muy bien durante ese mes de julio, venía con 9:34, yo me veía con opciones de pasar a la final, así que me dije, imagínate que que la caída no hubiera pasado. Tenías opciones de estar aquí, tienes el nivel para estar aquí, así que créetelo, ¿no? Y luego cuando empecé a correr las 2 primeras vueltas dije, a lo mejor tengo nivel, pero el cuerpo no, el cuerpo desde luego no está al 100% y cada obstáculo que pasaba era un dolor espantoso y 7 vueltas y media con un dolor así se hacen muy largas, pero dentro del sufrimiento lo disfruté y tengo muchas imágenes grabadas de la carrera. Y cuando llegué a línea de meta dije, wow, me acabo de creer lo que acabo de vivir. Fue muy bonito. Y en semifinales, cuando saliste y decía, voy a disfrutar esto porque no sé si voy a volver a otro. Bueno, pues 3 años después vuelves a otro. Es decir, ¿cómo es la sensación de vuelvo a otros Juegos Olímpicos? Pues casi que ha sido más dura esta clasificación, yo diría, porque al final, claro, vas mejorando la mínima que te exigen. De repente te recortan 9 puestos de las que son capaces de entrar en los juegos. Pasa de entrar 45 personas a 36. Tú te ves progresando, pero las demás también progresan. El corte ha mejorado un montón y encima aparecen las mínimas de la excelencia. Ha sido muy duro, la verdad. Y sobre todo después de un año, 2023, en el que tuve una lesión también larga, en el que no encontraba sensaciones, en el que pues no me encontraba bien y yo sabía que terminaba la prueba de los 3.000 metros obstáculos para mí. Este año 2024 yo lo empecé sabiendo que era mi último año como obstaculera y más allá de la tensión que pudiera tener, me dije, mira, no vas a pasarlo tan mal como lo pasaste para clasificarte para Tokio. Disfruta y, y creo que eso te llevará a clasificarte de mejor manera y poder saborear también ese camino, ¿no? Y así lo he hecho y la verdad es que ha sido una temporada en la que he disfrutado un montón, tanto en las competiciones como en los entrenamientos. O sea, sabía que era mi último entrenamiento de esto, mi último entrenamiento de lo otro, me daba muchas veces mucha pena, pero al mismo tiempo era en plan de disfrútalo, porque puede que lo logres de nuevo y eso es algo muy complicado, ¿no? Y efectivamente cuando me hice la mínima de la excelencia, que ya prácticamente estaba por punto en ese campeonato de Europa y encima quedando octava, pues fue como, wow, no puedo creer que pueda volver a cumplirlo y aquí en París, cerquita de casa, que pueda venir alguien a verme, a vivirlo conmigo y ser doblemente olímpica no ha sido nada fácil porque son 4 años, en este caso han sido 3 años de por medio en los que nos pasan muchas cosas, muchas lesiones, enfermedades, problemas personales y no siempre se está todo bien y volver a lograrlo, yo creo que ha sido algo increíble, ¿no?
tú misma has repetido más de una vez que estos juegos no ibas con ningún objetivo, que querías disfrutar. Mi pregunta es, ¿has disfrutado? Mucho, he disfrutado mucho. Desde que salí, bueno, desde que llegamos a la Villa Olímpica, que sabía que también que iba a ser una villa especial, ¿no? Porque por fin estaba ahí también Irene, que se había conseguido meter en los juegos, que no pudo estar en Tokio. Y había muchas amistades, ¿no? Entonces, lo he disfrutado un montón. Es verdad, también tengo que decir que lo disfruté muchísimo más en Tokio, pero porque es que eran los primeros, ¿no? Los primeros siempre se disfrutan un montón. Pero esta vez no había nervios. O sea, Tokio era como un poco, he conseguido algo que creo que es superior a mí. Y aquí era como, esto es lo que merezco. Y me sentía con una experiencia pues de veterana, ¿no? Que ya mismo llegaré a ser veterana, pero todavía no lo soy. La sensación que yo tenía era de control, de paz, de decir, estoy aquí porque me lo he currado, tengo un nivel, puede pasar lo que sea. Todavía no habían salido la lista de salida cuando llegamos a la villa y confiaban que me favorecieran un poquito. Luego vi que no. Y bueno, pues simplemente, pues nada, lo acepté. Vi que mi clasificación prácticamente era imposible y quizás por ello lo disfruté incluso más. Salí con la sensación de mejor pasa algo y doy la sorpresa, pero al mismo tiempo tenía la sensación de poco puedes hacer, así que disfrútalo, intenta mover bien tus cartas, intenta estar atenta y sobre todo tenía en mente el estar contenta con la carrera que hiciera, ¿no? Y no caerme, el que no me volviera a pasar algo como me pasó en Tokio y el poder decir he cumplido un término saco en los Juegos Olímpicos sin ningún percance y sentirte, pues eso, sentir que se ha hecho algo de justicia, porque la verdad es que fue duro también caerte en unos Juegos Olímpicos e intentas que no te pase nada y cuando te tiran a alguien, pues no es algo que te guste, aunque me haya dado el pase a la final, hubiera preferido no caerme y terminar la carrera y saber que hubiera podido dar yo, ¿no? Al 100%, ¿no? Y eso es lo que buscaba en estos Juegos Olímpicos, entonces estaba viendo que todo estaba pasando bien, las favoritas estaban delante y ya pues cuando se fueron, pues yo simplemente ya me dediqué a controlar mi posición, a ser la mejor de las peorcillas, por así decirlo, y llegar a meta plenamente consciente de lo orgullosa que estaba de mi trayectoria. Y si estamos hablando de los Juegos de Tokio, los Juegos de París, pero claro, para llegar a estos Juegos, como bien has dicho, son 4 años, bueno, en este caso 3 por el COVID. ¿Cómo se preparan 4 años? Y en tu caso, ¿cómo lo preparas tú? Con todo lo que hay, elecciones, tener que correr, tener que llegar a la mínima. ¿Cómo es ese proceso de 4 años hasta saber si va o no va a unos juegos? Pues al final te tienes que establecer pequeños objetivos. Tienes un objetivo a largo plazo, que es ir a los juegos, pero es muchísimo tiempo. De hecho, un mes en atletismo es mucho tiempo para todo, para coger la forma o para perder la forma, ¿no? Entonces, hemos intentado plantearnos siempre pequeños objetivos, ¿no? Este año, por ejemplo, estaba ese campeonato de Europa de cross en el que nos habíamos propuesto hacer un gran trabajo como selección y también de forma individual. El intentar durante todo ese tiempo ser campeona de España, tanto en mi prueba como en el campo otra vez, y en ir sumando pequeños escalones en cada competición importante, mejorar algún aspecto técnico, mejorar la estrategia. Y también considero que siempre he sido un atleta que no se ha conocido bien hasta ahora. O sea, yo he sido un atleta que ha dado con la forma de correr que mejor le viene tarde. Este año he descubierto que se me da mejor salir más tranquila y luego tengo una gran fuerza final y tengo un gran cambio. Y siempre he pensado toda mi vida de que yo tenía que salir muy fuerte porque no tenía cambio final. Y no. Lo cierto es que durante todo este proceso he descubierto la atleta que soy y quizás eso también me ha ido progresar, ir progresando mi nivel y ir consiguiendo pequeños objetivos y de repente te plantas que ya están ahí los Juegos Olímpicos y que lo tienes que luchar. Y bueno, siempre que hay, como bien está diciendo, el sacrificio de 4 años, siempre que hay unos juegos, se pone el típico objetivo de España tiene que conseguir X medallas. Y luego, cuando acaban los juegos, todos somos expertos y expertas en todos los deportes.
y que si fracaso, que si no sé qué, no sé cuántas. Tú que eres olímpica, ¿cómo valoras que se juzgue así a un deportista? Es duro. La verdad es que hay veces que los comentarios pueden llegar a resultar muy hirientes, ¿no? Porque al final un deportista sacrifica muchas cosas de su vida para cumplir un sueño suyo. Que sí que es verdad que a los Juegos Olímpicos vamos con el dinero de los españoles, pero no vamos de vacaciones, o sea, vamos a sufrir todo lo que podamos, hacerlo lo mejor que podamos, y los primeros que sabemos si los hemos hecho bien o mal somos nosotros, ¿no? Entonces, cuando escuchamos una crítica, duele mucho porque se duplica, porque tú ya te lo has dicho en tu cabeza, y lo único que necesitas es un mensaje de aliento, de ánimo, de compasión que te ayude a recomponerte un poco y a poder levantarte del suelo con ganas de enfrentarte a otro objetivo, ¿no? Entonces, es verdad que quizás las redes sociales en ese aspecto juegan un doble sentido. Puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Y cuando te toca el lado malo, pues la verdad es que es duro. Y cuando te toca el lado bueno, pues tampoco hay que echarle tantísima cuenta a esos mensajes que simplemente te mandan porque algo te ha ido bien, ¿no? Entonces, ojalá que en un futuro no muy lejano te vengan mensajes buenos cuando tengas días malos y se vengan esas críticas constructivas cuando tienes los días buenos, que es como yo creo que debe de ser. Y ya no solo a nivel de aficionados, sino también se puede ver en la tertulia deportiva, en medios, periódicos y demás, que no se acuerdan de vosotros durante esos 4 años, salvo excepciones, como hemos comentado anteriormente, en ese mes de Juegos Olímpicos van con vosotros, pero si no conseguís el objetivo que ellos se han puesto, ya como que no se consigue el objetivo, que no vale, que no sé qué. El psicólogo valora que no tengáis ese apoyo durante 4 años y solamente se os juzgue, porque esos 4 años sois campeones de cross, como he comprobado, y otras modalidades, pero solo se juzgue ese mes de Juegos Olímpicos y que vosotros valéis o no valéis según ese objetivo. Y eso desde luego es algo que quizás mis primeros Juegos Olímpicos me afectó un poquito más, ¿no? Por decir, madre mía, ahora parece que no soy nadie, porque, bueno, en mi caso por lo menos resultó hasta bien porque había pasado a la final, pero había muchos compañeros que habían sido campeones de Europa, campeones del mundo, que habían ido a un montón de campeonatos internacionales y que no se les había dado bien los Juegos Olímpicos y ya parecían que eran malos atletas, ¿no? Y es duro también de verlo desde fuera. Eh, y ahora casi que me ha pasado a mí un poco, ¿no? A ver, no he recibido ninguna crítica porque al final he estado dentro de mi rendimiento y tampoco se me podía pedir más, ¿no? Compitiendo con las atletas que me tocó en mi semifinal. Pero yo no soy peor atleta por no haber pasado a una final, ¿no? O sea, yo creo que al final hay que juzgar un poco toda tu trayectoria. Por ejemplo, Irene tampoco era peor atleta por lesionarse justo antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? O sea, yo este año he sido tricampeona de España, he sido la 16 de Europa en el cross, la 24 en el mundo, campeona de España, récord de España de 2000 obstáculos, y a mí eso es lo que me va a acompañar de por vida. Y los Juegos es un resultado más que añades a tu palmarés, pero no eres tan bueno como se dice, como en tu última competición, ¿no? Eres bueno por todo lo que haces durante toda tu trayectoria. Y bueno, ya seguimos dando pasos y hemos hablado de muchos campeonatos, pero si antes hablábamos de otro entrenador, creo que ahora es justo hablar de quien te acompaña ahora mismo. Es decir, cómo de importante ha sido para ti en tu trayectoria desde que pasaste con él. Bueno, pues a mí me ha cambiado muchísimo como atleta, ¿no? Está claro que si Antonio Serrano no hubiera logrado estos objetivos, lo necesitaba en mi vida deportiva. Y también como persona es un apoyo muy grande, ¿no? Antonio, ahí donde lo ves, parece un tipo serio, pero es una persona muy simpática, te sabe sacar de los malos ratos, te comprende cuando lo pasas mal y siempre tiene algún detalle que decirte. Es lo que te digo, cuando te va mal, te apoya y cuando te va bien, siempre hay algo lo que has podido mejorar, ¿no? Y ahí es cuando hay que decirlo, y eso Antonio lo sabe, y así es como trata a sus atletas, ¿no? Y si
hemos dicho que de personalidad son parecidos, pero en lo deportivo, ¿qué es lo que crees que más te ha aportado a él para dar ese cambio? Pues en lo deportivo, sobre todo el trabajo, ¿no? El entrenamiento ha sido completamente distinto al que estaba realizando antes. El entrenamiento de Antonio se basa en hacer mucho volumen y me faltaba una capacidad aeróbica que no sabía que me faltaba hasta que lo conocí. Y lo que más, sin duda, me ayuda a nivel deportivo es ese método de entrenamiento, ¿no? que tiene él, ese saber escuchar, ese fortalecer, evitar lesiones antes de que sucedan, porque le gusta mucho construir peldañito a peldañito hasta que das el boom, ¿no? Y consigues ver la capacidad que tienes como atleta. Y bueno, como te hemos dicho, esto va a ser un poco saltar en el tiempo. Y si ahora estamos en 2024, tenemos que ir a 2023, donde creo que también tiene grandes éxitos, precisamente en el mundo del cross. El primero campeona en el cross. Así como recuerdas este campeonato Getafe. Pues este campeonato lo recuerdo con muchísima ilusión, porque yo ya pensaba que no llegaba, que el ser campeona de España, ya con la edad que yo iba teniendo y con la rivalidad que se iba viendo en el cross, era muy difícil y precisamente ha llegado en un momento de mi vida en la que no he preparado el cross tan específicamente, sino que me he dedicado a entrenar con el objetivo en vista a largo plazo de ese campeonato de esos Juegos Olímpicos, ¿no? Y, y el mero hecho de haber disfrutado, pues me ha llevado al final a lograr ese gran objetivo. Y no solamente ese objetivo, sino que también fuiste subcampeona por equipo. Es decir, ¿cómo recuerdas ese campeonato y ser subcampeona con tus compañeras? Pues ese campeonato, recuerdo que había mucha ilusión al final una posición individual, ¿no? Porque todas íbamos muy en forma, pero también estábamos muy seguras de que podíamos hacer eh, algo grande, ¿no? Porque al final teníamos un equipazo. Como te digo, teníamos objetivos individuales, pero sabíamos que podíamos tener el día de dar el campanazo y de volver a subir al peldaño, al equipo nacional de cross, que es muy complicado porque muy difícil que tres atletas puntúen bien para llevar a un campeonato, a una selección al podio con las grandes selecciones que hay en el cross hoy en día y en un circuito tan embarrado, porque creo que ha sido el más embarrado que he corrido en mi vida, incluso más que Ortuella, que fue también un campeonato de España muy, muy duro en el 2023. Pero ese campeonato fue muy duro y sacamos nuestro lado guerrero y la verdad es que dejamos a un lado el dolor, porque había mucho dolor, mucho sufrimiento, muchos resbalones, pues mucho miedo también de decir me voy a caer en algún momento y mucha inseguridad, ¿no? Pero pudimos hacer una gran carrera a las 6, porque aunque solo puntuáramos 3, las 6 hicimos una gran carrera y fue como un colofón. Hay muchas atletas de ahí con las que llevo corriendo desde bien pequeñita y lograr algo así fue muy bonito. Y bueno, en alguna entrevista de hace años te he escuchado que tú eso de correr más de 3000 no lo veías. Eh, pues bueno, ¿cómo explicas llegar a los 10.000? Pues mira, fue una sorpresa que me tenía Antonio, que yo no tenía ni idea de qué iba a hacer, ¿sabes? Yo iba a correr el campeonato de Europa de cross por clubes y a la semana siguiente estaba este campeonato. Y ya, pues me dijo Antonio una semana antes del campeonato de Europa de cross, 2 semanas antes de este campeonato, me dijo, ¿y si llegas? ¿Y si retrasamos la temporada de invierno hasta entonces? Ya que estás bien por arriba, vamos a probar. Y en un principio no me entraba la idea en la cabeza de dar 25 vueltas a una pista de atletismo. Y me daba respeto, porque son muchas vueltas a un ritmo muy intenso, ¿no? Pero bueno, fui para allá sin ninguna presión a ver qué es lo que pasaba. Y pues mira,
Fui en grupo todo el tiempo y a falta de 1500 metros que me dijo Antonio, si puedes aquí, cambias. Y cambié, pero bien, cambié por debajo de 3 minutos del kilómetro, cambié bien fuerte. Y eso que llevaba ya 2 o 3 kilómetros con los gemelos prácticamente detrás de las rodillas, los tenía muy, muy, muy rígidos. Me acuerdo que llegué y casi que no me podía mover. Me llevé una semana con unas agujetas horrorosas, porque claro, no la habíamos preparado específicamente. Pero al verme campeona de España en una prueba así, pues en un año en el que sabía que era la última vez que iba a correr los 3000 metros de obstáculos, pues me abrió un poquito los ojos a decir, bueno, quizás pueda ser una de esas pruebas que barajemos en el futuro para dedicarme a ella, ¿no? Todavía hoy no lo tengo claro. Bueno, que acabas de decir que no lo tienes claro, pero hay posibilidad de que veamos seguir corriendo esa distancia. Probablemente sí. Si no es de forma oficial, por así decirlo, ¿no? Si no es porque haya oficializado que me dedique al 100% a esta prueba, seguro que en algún momento la toco porque al final viene muy bien para la prueba la que vaya a ser, porque siempre va a ser más larga que el 3000 obstáculos, porque ya al 1500 no puedo volver, a pesar de que me encanta, pero bueno, ya tengo una edad ya que se me ha pasado el arroz. Y claro, pues la prueba que vaya a ser, tanto el 5000 como si doy el salto a la media o a la maratón, y sobre todo cuando hago cross, pues está claro que es una distancia que se adapta muy bien, que medio se disfruta, porque se sufre mucho, pero se disfruta también cuando estás en forma y siempre la haré siempre que tenga posibilidades de disfrutarla y de no causar una lesión. Y si hemos hablado de diferentes éxitos anteriormente con el cross, de ganar con compañeras y amigas, creo que el atletismo también es un deporte de compañerismo y en los últimos meses hemos visto un ejemplo de ello, que es en el que tú y Marta habéis luchado para que Irene pudiera conseguir su mínima y estar en los juegos. Así como recuerdas ese momento y el momento en el que llegáis y lo has conseguido. Pues mira, me acaba de decir, se me han puesto los vellos de punta. Creo que de todas las carreras que he corrido, ha sido la más emocionante y la más importante de mi vida, por el significado de muchísimas cosas, porque deportivamente hablando también somos personas y lo que podamos enseñarle al mundo y lo que podamos cambiar del mundo como deportista va a ser algo impresionante, va a ser algo bueno y algo de lo que te va a sentir muy orgullosa, ¿no? Y yo soy muy orgullosa de lo que hicimos, porque abrimos los ojos a muchas personas, a muchas deportistas, de que es verdad que somos rivales, pero sin tu rival no eres nadie, si no tuvieras rivales que te achucharan, por así decirlo, no serías nadie. Y yo quería agradecerle de cierta manera a Irene que todos estos años haya estado a este tan grandísimo nivel, porque a mí me ha ayudado realmente a mejorar, a querer cogerla, ¿no? Querer llegar a su nivel. Y era una manera de decirle, es que te mereces estar en los Juegos. Y te lo perdiste en Tokio por esa lesión y si yo te puedo ayudar en algo, aunque ya os dije que obviamente cuando ayudas así, puedes perder la medalla de oro, la de plata, la de bronce y puedes hasta no llegar porque haces de liebre y ya se te escapa un poquito el control a tu ritmo y estás más pendiente de la otra persona, ¿no? Entonces, aun a riesgo de perder todo eso, e incluso aun a riesgo de no clasificarme a los Juegos de París, porque yo no tenía la mínima directa, yo estaba por ranking. Irene, si continuaba en el ranking, podía ser una opción menos para entrar yo. Entonces era un arma de doble filo que me podía hacer mucha pupa, pero bueno, que yo estaba dispuesta a correr ese riesgo porque yo ya había vivido unos Juegos Olímpicos, Irene no, y, y quería también mostrar al mundo que no somos mejor que nadie y que tenemos que chuchar el hombro cuando haga falta, ¿no? Aunque perdamos un poquito de algo que nos apasione. Y al final, pues terminó todo redondo. Realmente yo fui campeona de España, hice la mínima directa, hice récord de los campeonatos e Irene hizo la mínima para los Juegos Olímpicos. Así que yo creo que es la carrera más emocionante que he corrido nunca. Y encima yo la corrí enferma, por lo cual tenía así como mucho miedo a, veremos a ver si hasta no puedo ayudar a Irene. Y saqué pues esa fuerza de decir, venga, que es por algo muy bueno
y la ayudé pues, con todo lo que pude. Tú lo ayudaste ahí, como bien acabas de decir, ya te ha ayudado siempre a ser mejor. Es decir, la habéis conseguido a las dos. ¿Cómo se disfruta unos juegos estando a las dos que tanto había ayudado mutuamente? Pues se disfruta un montón porque ya éramos atletas en las que llevamos como 3 años compitiéndolo todos juntas, o sea, siempre durmiendo en la misma habitación, porque al final, pues como hacemos las mismas pruebas, pues siempre nos ponían juntas en la misma habitación. Y, y desde el año de Tokio, todos los crosses, todas las millas, pues, todas las competiciones, he dormido con ella y era una sensación entre rivalidad y que lo ves muy poco, lo ves como un 1%, y más cuando no te toca ni siquiera en tu semifinal, ¿no? Y luego como amistad, ¿no? Porque al final, después de tantos años pues, de ser rivales, también somos compañeras de entrenamiento y al final te vinculas mucho a esa persona y tienes muchas emociones positivas por esa persona y al día de hoy yo considero que somos amigas y lo hemos disfrutado un montón, ¿no? Obviamente hemos estado 24/7 juntas hasta que hemos competido. Yo incluso la acompañé en el día de la final para que estuviera tranquila y si me necesitara para lo que sea, pues estar ahí para mostrarle mi apoyo y ha sido muy bonito poder vivirlo con ella y lo eché en falta en Tokio. De hecho, la noche antes de correr en Tokio me puso a llorar. O sea, me acordé de Irene y menos mal que estaba Marta Pérez al lado y me dijo, mira que no pasa nada, relájate, que ella ya lo vivirá o no, que este es tu momento. Pero empaticé mucho con ella y sigo empatizando mucho y por eso quizás lo he disfrutado también un montón con ella, ese pase que ha tenido a la final y ese marcón. Y si seguimos hablando un poco de ti, hemos hablado antes de que junto a tu pareja tenéis una escuela de atletismo, pero creo que hay una persona bastante especial a la cual tú has entrenado y sigues entrenando. Es decir, cómo de importante es tu hermana para ti y que esté como siguiendo tu legado. Pues mi hermana es mi fan número uno. Desde bien pequeñita le ponía mis zapatillas. Yo la he tratado más que como una hermana, como una hija. Hemos sido uña y carne siempre, seguimos siendo uña y carne y me alegra y me gusta mucho de que quiera seguir mis pasos, ¿no? Pese a que, bueno, que cada una tenemos unas circunstancias de vida diferentes. Como bien dices, empezó en nuestra escuela. Y se ha ido desarrollando bastante bien, ha llegado a competir en campeonatos de España, tiene por sueño también ser olímpica, aunque sabe que es muy difícil, pero bueno, tiene por sueño eso y eso ya para mí es algo muy importante, ¿no? El que mi hermana considere el mismo sueño que yo como algo súper importante para su vida. Y es verdad que este año está empezando a entrenar con Antonio Serrano, yo creo que ha dado un paso importante, está intentando profesionalizar un poquito más porque sabe que ese sueño es muy difícil y ahora somos también compañeras de entrenamiento, así que es algo muy bonito que espero disfrutar por mucho tiempo y ojalá pueda ayudarle cuando me llegue a mí el momento de medio retirarme a que ella consiga su sueño. Estoy mirando el móvil porque precisamente hablé con ella y quiero leer lo que me puso para que no se me pase nada. Y me dice, es el mejor modelo a seguir que he podido tener en mi vida. En lo profesional es la persona más disciplinada, constante y trabajadora que conozco. También es cabezona, lo que ayuda. Siempre he sentido que es la persona que más me ha entendido, aunque tengamos historias distintas. Venimos de la misma familia. Y eso hace que me entienda como nadie lo hace. Sabe la presión que tengo como hermana y es la que mejor me ayuda a sobrellevarla y a pasar de esa presión. Cuando ha sido mi entrenadora es cuando mejores resultados he tenido y cuando más confianza en mí tenía. Es la que mejor me entiende y la que mejor me conoce. Así que sabe lo que necesito y cuándo lo necesito. Además, al tener la confianza le puedo contar lo que sea sin miedo a nada. Como hermana no he podido tener más suerte. Siempre ha estado ahí para mí. Me ha dado lo que necesitaba sin preguntar. Cuando necesito hablar es con la primera que lo hago. Cuando tenga un problema es la primera en ayudarme. Cuando todo lo que hace todo lo que puede por mí. Y creo que nunca podré agradecerle
todo lo que está dispuesta a hacer por mí. Me va a emocionar y todo, ¿eh? Sí, es muy bonito escuchar a tu hermana decir eso de ti, ¿no? Sobre todo, bueno, pues nos ha pasado muchas cosas en la vida y obviamente pues yo siempre he intentado ser un apoyo y siempre lo voy a intentar hacer, ¿no? Y ella obviamente, aunque no se lo crea, también es un apoyo muy importante para mí y al final es una fuente también de motivación y de ilusión el tener a mi hermana pequeña ahí, achuchándome, animándome, a veces tirándome la serie, grabándome, mandándome mensajes de ánimo y bueno, pues teniéndome en cuenta para todo, es algo pues también muy bonito, muy especial y quizás por eso también entendamos el atletismo de otra manera, ¿no? De una manera pues de más de compañerismo, de disfrute y no esa sensación de estrés, de competición, de o ganas o pierdes. Aquí yo creo que siempre ganamos algo, siempre, siempre. Y aunque es muy difícil, ella estaba apoyándote en la grada. Sueña con que algún día seas tú la que esté en la grada y esté ella en la pista. Sí, de hecho sueña con que las dos estemos en la pista en un momento. Va a ser muy difícil conseguir ese reto que tiene propuesto de estar las dos en Los Ángeles. Eh, por mi lado, yo voy a intentar poner todo lo posible por conseguir esos terceros Juegos Olímpicos. Todavía no sé la prueba, pero espero que la prueba en la que decida pueda estar allí. Y a lo mejor tengo como rival a mi hermana, ojalá sea así, o a lo mejor sea ella la que esté allí y no esté yo, ¿no? Sea como sea, ella todavía es muy joven. O sea, si está en Los Ángeles sería un hito, porque sería jovencísima, tiene 20 años ahora, tendría 24. Yo fui olímpica con 28, todavía tiene muchísimo margen. Creo que se tiene que proponer retos todavía un poquito más a largo plazo, que no le generen tanta tensión, pero obviamente que sueño con el día en el que ella esté en unos juegos o en un campeonato importante y esté yo en la grada gritándole como loca. Y ya que ha salido tu hermana, creo que ella también fue un poco tu guía. Tú fuiste su guía en el atletismo y ella fue un poco tu guía en el mundo de la alimentación, porque quien no lo sepa, tú eres vegana. Es decir, ¿cómo fue ese momento? Porque tú no fue de pequeño, fue hace unos cuantos años. ¿Cómo fue ese momento que tú cambias el chip y decides ser vegana, no comer nada de origen animal? Pues mira, es verdad que mi hermano empezó antes que yo a dejar de comer carne eh, y luego empezó la hermana de mi marido también a dejar de comer carne, las dos con la misma edad. Eh, Estoy hablando de hace 5 años, ¿no? Tendrían 14, 15 años cada una. Y me empezó a abrir un poquito los ojos, ¿no? Y a causa de eso empecé a ver documentales sobre la alimentación, sobre el veganismo y documentales que creo que no voy a volver a ver nunca, porque son duros de ver. Realmente hasta que no lo ves no sabes qué pasa con el tema industrial de la alimentación, no eres consciente. Yo en el momento en el que he sido consciente he decidido cortar la tabla con todo y cambiar mi alimentación completamente. Es verdad que a día de hoy todavía sigo consumiendo huevos, pero mm, es sobre todo por cuestiones logísticas, ¿no? Cada vez que salgo al extranjero es muy difícil hacerte con proteínas para poder competir, sobre todo cuando viajas una semana, tienes que cuidar un poquito ese aspecto para que no te pase factura en el rendimiento y sé que en un futuro plazo seré vegana al 100%. Y es verdad que gracias a ella, pues hoy en día tengo esa alimentación. Fue en el 2019 cuando empecé a dejar de tomar carne. Al año siguiente con el COVID dejé el pescado y los lácteos. Y no sé si ha tenido gran parte de culpa también la alimentación con el boom mi rendimiento, porque coincidió todo. Antonio Serrano coincidió la alimentación, coincidió que me cuidé más en el aspecto de fisioterapia. Empecé a ir a darme masajes una vez por semana por el consejo de Antonio. Antes iba solamente cuando me lesionaba y justo coincidió ahí. Entonces yo creo que tiene muchísimo que ver la alimentación en mis resultados y hoy en día pues también en la persona que soy. Y en tu caso, deportista de alto nivel, es decir, cómo lo llevas en el tema de cuando viajas a una competición, el catering que haya, o cuando viajas con tu pareja, o cuando vas con amigos, es decir, cómo te ha costado adaptarte a eso y si hoy en día
hay facilidad para la gente vegana o la gente vegetariana poder tener todo a su servicio? Pues mira, al principio me costó mucho porque todo fue como un cambio muy radical, en plan de, no me puedo creer que haya alguien comiéndose, perdón por ese animal muerto, pero es que yo lo veo así, ¿no? Ese animal muerto y yo no, y el que tengo delante es mi pareja. Fue un momento muy conflictivo y al final tenemos que empatizar, que para gustos los colores, ¿no? Y que no es mejor o peor persona porque coma o no coma carne. Pero fue un momento muy radical en el que fui extremista completamente y me creó pues alguna que otra discusión con mi marido, pero en el momento en el que empecé a verlo de una forma más flexible, de que esta decisión la he tomado yo y no solamente yo, eh, empecé a tener pues eso, menos conflictos y fui viendo que realmente cuando iba a salir a comer con mis amigos, no me juzgaban. O sea, al final intentaban buscar un sitio en el que yo pudiera comer bien. Y hoy en día, por suerte, hay mucha ayuda, muchísima. Si yo a ser vegana, vegetariana hace 10, 15 años, no hay tanta variedad como hoy en día de marcas, de cosas que te puedes comprar en los supermercados para poder comer bien y variado, ¿no? Hoy en día tenemos desarrollado una alimentación muy variada en cuanto a marcas, a carne vegetal, pescado vegetal, leche también vegetales. No nos falta de nada y eso está mejorando también con el tiempo. Los chavales de hoy en día incluso tienden a ser más vegetarianos que antes y quizás eso se vea pues ya como una forma muy normal. Cuando a ti alguien te dice, soy vegetariano, pues ya lo ves como algo normal, pero hace tiempo pues era en plan de, a saber qué paranoia mental tiene esta persona en la cabeza, ¿no? Y hoy en día es muy comprensible, aunque tú luego optes por llevar una alimentación completamente distinta, ¿no? De hecho, mi marido con el tiempo ha ido empatizando y come como yo. O sea, hoy en día también es vegetariano, no es más que al final dar una vuelta a lo que comes y a lo que hay detrás de lo que comes, porque yo no soy vegetariana porque la carne no me guste, porque a mí la carne me encanta. Yo iba a correr una carrera popular porque daba un jamón a la primera para ganarlo. O sea, a mí la carne me encanta, pero cuando he visto lo que hay detrás, pues eso es lo que no me gusta. Y eso es lo que me impactaba tanto al principio cuando dejé de comer carne y que otras personas sí comieran. Pero bueno, que sé que no todo el mundo sabe lo que hay detrás y esa es la misión también que tenemos un poco los vegetarianos, ¿no? Y por ejemplo, en la última cita en París, se verá que se ha dicho de que había comida en diferentes países, aunque bueno, también se ha criticado un poco la calidad de la comida. En el caso para cada vez hay más deportistas veganos, vegetarianos o con algún tipo de dieta especial, ¿es fácil para vosotros realizar ese tipo de alimentación en esas competiciones? Depende en qué competiciones. Si te digo que en Tokio no me faltaba absolutamente de nada, o sea, tenía seitán, tofu, leche vegetal, yogur vegetal, helado vegetal, de todo. O sea, había absolutamente de todo. Aquí en París nos ha faltado pues de todo, salvo un yogur vegetal que creo que vi y 2 o 3 días que vi tofu. Eh, el resto, la verdad es que era muy complicado hacerte con tu día a día normal en cuanto a la alimentación. Pero luego, por ejemplo, ha habido otros campeonatos del mundo en los que me he encontrado ese problema. O, por ejemplo, cuando estuve en Oregón, en el Campeonato del Mundo de Aire Libre, pensaba que iba a tener un problema tremendo con la comida. Me llevé muchas cosas en la maleta y cuando llego allí había de todo, hasta salchichas veganas. Digo, que depende mucho de quién lo organice. Es verdad que te encuentras mucho menos problemas que hace tiempo. Y en el caso de tuyo, deportista de alto nivel, ¿qué tipo de suplementación llevas para cuando no, que la alimentación no te da? Y ya por último, ¿qué mensaje le daría a esas personas que dicen que bueno, que los veganos, vegetarianos solamente comen lechuga? Sí, bueno, es que es normal escuchar este tipo de conversas, bueno, de mensajes cuando exploras un poquito qué es lo que comemos, ¿no? Al final los vegetarianos, porque al final intentamos que nuestra alimentación sea lo más parecida a lo que comíamos antes, solo que está hecho a base de plantas, mayormente a base de proteína de soja, y algo que lleva muchísima proteína, ¿no? Y las legumbres, o sea que al final nosotros yo como exactamente igual, yo me como un cocido con mi carne vegana, yo me como arroz a la cubana, por ejemplo, con mis salchichas veganas, yo
como pasta con carne vegetal, como al final lentejas con chorizo vegetal. O sea, yo hago mis platos normales de toda la vida, pero a nivel vegetal. Y, y luego me he ido por los lares. ¿Cuál era la primera pregunta? Perdona. ¿Qué tipo de suplementación lleva? Eso, suplementación. Pues obviamente la vitamina B12 no nos puede faltar porque alimentación vegana, pues al no consumir carne, a esa carne se le implanta, se le suministra de forma artificial esa vitamina B12, pues no la ingerimos, ¿no? Entonces, pues tenemos que tomarla. Y siempre, 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 por si acaso, yo llevo un poquito de proteína por si eh, no me alimento bien en el sitio en el que vaya y algún tipo de conserva vegetal también llevo. Pero así de modo suplementación, lo único importante para los vegetarianos es que no nos falte la vitamina B12, que además es algo muy importante para mí, para la creación de hemoglobina y de hematocrito y a nivel del sistema nervioso es principal. Y bueno, seguimos dando pasos, ya estamos llegando casi al final de la charla, pero bueno, no puedo dejar por alto, ha ganado diferentes premios, pero creo que hay uno también especial para ti, que es el premio Nazarena. Es decir, ¿cómo recibiste esa noticia y qué emoción te dio al recibirlo? Pues fue muy bonito porque que en tu pueblo te conmemoren y te den este galardón al que llevas, a una gala a la que llevas acudiendo desde pequeña, en la que siempre estás viendo que se sube lo más alto Luis Alberto Marco, ¿no? Como referente. Eh, para mí fue muy importante que me lo dieran porque pues, al final era como una forma de reconocer mi trayectoria y de también de incentivarme a que continuara esa labor de ir mm, enseñando mi pueblo por allá por donde fuera, con mucho orgullo y de hecho pude conversar con la reina doña Leticia en París y le mencioné mi pueblo. Siempre que puedo lo saco y ellos saben que es algo que nos encanta a los deportistas, porque nos tratan muy bien y la verdad es que es muy importante. Dentro de poco también tenemos la gala, ya hemos sido 4 nazarenos los que hemos sido olímpicos en París y es muy importante y muy ilusionante ver crecer, que cada vez somos más y que nos tratan tan bien. Y bueno, y ya lo último, que creo que me he pasado un poco del tiempo que te dije, No pasa nada, ya son, lo mucho. son los últimos, la última parte son unos pocos minijuegos rápidos, ya pues, un poco para soltar un poco, desconectar un poco del mundo del atletismo y conocerte a ti un poco más. El primero es el típico, tampoco muy novedoso, de preguntas rápidas. Vale, ¿Dulce o salado? dulce, siempre, ¿Mar o montaña? montaña. ¿Película favorita? Uf, complicado. Mm, yo diría que 7 almas. ¿Serie favorita? Los Simpsons. ¿Cantante favorito o favorita? Pues más que cantante tengo como grupos musicales como La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco, de por mi época. Todavía lo sigo escuchando muchísimo. Hoy Eminem también me gusta un montón. ¿Canción favorita o canción especial? Canción favorita. Pues se llama Experience de Ludovico Einaudi. Es como para mí muy vinculante a la relajación y al final a la confianza en uno mismo, ¿no? ¿A un hobby desconocido? Me gusta mucho pintar y los animales. Yo creo que eso ya no es desconocido, creo que la mayoría sabe que soy amante de los animales. ¿Alguna manía? Pues mira, con respecto al atletismo me ato los cordones tropecientas mil veces. Me pueden ver que me van a dar la salida y me lo vuelvo a atar. ¿Algún miedo? Pues sí, tengo miedo a la muerte desde pequeñita, la verdad. ¿Comida favorita? Pues cualquier tipo de pasta, lasaña o... Me mola mucho la comida italiana, pizza. ¿Lugar favorito? Lugar favorito.
También muy complicado de decirte. Pero mira, te voy a decir mi barrio porque estoy muy cómoda aquí. Sueño por cumplir. Alguna medalla a nivel internacional. Próximo color de pelo. Eso es difícil de decidir. Es muy complicado. Me quedan ya pocos por probar, pero de momento vamos a continuar con el rubio y ya luego ya veremos. Y ya la última, una que se ha hecho un poco famosa. Si tuvieras que ir de invitada, ¿la revuelta o el hormiguero? Dale vuelta. Perfecto. Ya el siguiente juego es que aquí en pantalla vas a ver a diferentes personas y tienes que intentar definirlas con una palabra. Vale. Mm. Calidad. Lucha. Te diría que juventud. Un referente. Mi segundo padre. Futuro. Mi padre adoptivo. Fuerza. Garra. Compañerismo. Pues un amor, ¿no? Y este es el amor de mi vida. Mm, Es que definir a una madre en una palabra es muy complicado, ¿no? Es muy, muy, muy difícil, pero te diría, pues, no sé, un hombro en el que apoyarse siempre, ¿no? Un apoyo fundamental. Para, para cualquier persona en general es importante tener gente detrás. Para una deportista que pasa por momentos buenos, momentos malos, ¿cómo es importante tener ese apoyo tanto en la familia como en tus propias compañeras? Es muy importante porque siempre le damos 3000 vueltas a la cabeza cuando fallamos en algo y tenemos siempre como muchos mensajes subliminales que no nos ayudan a salir del pozo y empezamos a verlo todo de forma muy negativa. Y son ellos quienes nos abren los ojos y nos dicen, pues, de dónde venimos, nos recuerdan de dónde venimos y nos recuerdan también por lo que luchamos y que pues una carrera, un acto no nos define y es importante porque si no es muy difícil en muchas ocasiones salir de situaciones inesperadas o de fallos o de problemas o de lesiones y no toda la vida es atletismo, o sea, al final necesitas tener distintas experiencias, distintos apoyos porque pues, la vida de un atleta es muy corta y luego hay mucho más, entonces es muy importante tener un respaldo detrás, ¿no? Y bueno, y ya lo último de la charla es que siempre digo que el invitado o invitada, si quiere, que invite a otra persona a pasarse por el canal. Pues tengo varios en mente, eh, pero te voy a decir Irene. Me apetece escuchar Irene en tu canal. También tiene muchas historias que contar y una trayectoria también muy bonita detrás. Pues Irene, cuando vea esto, por supuesto, está invitadísima. Y a ti, otra vez, darte las gracias por haber aceptado, por la charla, que ha sido un verdadero placer, y desearte suerte en todo lo que se venga por delante. Muchas gracias, la verdad es que ha sido una charla muy bonita. Has hecho una trayectoria de charla en la que hemos tocado todo y a mí me has emocionado en muchos casos y ha sido una de las charlas más bonitas que he tenido. Así que darte a ti también las gracias por tu trabajo. Gracias por tu palabra. Nos vemos. Hasta luego. Venga, chao.